Buenas noches, bendiciones. Qué linda presencia de Dios que hay en este lugar. Como también está en tu casa, si llenaste tu casa de adoración, si llenaste tu casa de la presencia del Señor junto a tu familia en esta noche de altar familiar, fogata de amor, ¿no? Que es un lugar para la familia. Así que no hay nada más lindo que disfrutar de su presencia, ¿no? Recién cantaba Matías Belén, somos amantes de tu presencia. No hay cosa más maravillosa que estar juntos en familia y también servir al Señor. Por eso también es una noche de agradecimiento. Doy gracias a Dios por Ciro, por Paula, que ellos trabajan en parte de la transmisión, por Belén, Matías, que cantan, por nuestro pastor, ¿no? Por Karen, que está siempre en la parte de medios, ayudándonos en cada detalle. A ella no se le escapa nada, ¿no? Cada uno cumplimos una función, pero ¿por qué? Porque somos amantes de su presencia. Por eso Fogata de Amor es un lugar para la familia. Y hoy tengo una hermosa palabra para compartir, ¿no? Una revelación, una palabra que va a cambiar va a cambiar la condición de tu vida, de tus hijos, de tu esposo, de tu familia. Por eso te invito a compartir la palabra de Dios, pero primero cerra tus ojos ahí en el lugar donde estás. No pierdas la comunión con el Señor, con el Espíritu Santo, porque somos amantes de su presencia. Somos amantes de tu presencia, Señor. Por eso nos reunimos en esta noche en el poderoso nombre de Jesús. Señor, hemos levantado un altar de adoración para que tú te sientes y estés con nosotros. Por eso en esta hora, Señor, nuestra boca se llena de risa, se llena de alabanza, porque tú estás con nosotros como poderoso gigante. Gracias, Señor, porque nos libraste de condenación eterna, nos libraste del dolor, nos libraste de tantas cosas. ¿Cómo no estar agradecidos? Es noche de gratitud, es noche de gratitud a nuestra familia, pero también de alabanza y adoración a tu nombre, porque tú has sido bueno, eres fiel y permaneces para siempre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Así que es algo lindo para practicar entre nosotros, la familia, el decirle gracias, ¿no? ¿Hace cuánto que no le decís gracias por alguna actividad a tu hijo, a tu esposo, a tu esposa? Que esta sea una noche donde activamos lo nuevo que Dios nos ha entregado en este tiempo. Pero te invito a compartir esta palabra en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 4. Hay un lindo relato, un relato de una familia, ¿no? Y dice así la palabra de Dios, la Biblia: una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: tu siervo, mi marido, ha muerto. Y tú sabes que tu sierva era temerosa de Jehová, que tu siervo era temeroso de Jehová. Y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervo. Y Eliseo le dijo: ¿qué te haré yo? Declárame, ¿qué tienes en casa? Y ella dijo: tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Y él le dijo: ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos, y echa en todas las vasijas, y echa en todas las vasijas. Y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer, cerró la puerta, encerrándose con ella y sus hijos, y ellos le traían las vasijas y ella echaba del aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo: traedme aún otras vasijas. Y él dijo: no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Y vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual dijo: ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid con lo que quede. Hay situaciones que se viven como familia, hay diferentes situaciones.
Y a esta familia le pasó una situación muy particular, como tal vez en esta noche, en estos días, estás viviendo vos una situación particular. Y sabes, pero en medio de esta situación que como familia estaban viviendo, dice que esta mujer dijo, yo voy a buscar una respuesta al hombre de Dios. Y esto nos enseña algo, que tenemos que aprender a caminar con gente que camina con Dios. Que tenemos que aprender a nosotros buscar nuestra bendición, pero solamente la bendición que viene de Dios es aprender, es a través de aprender de gente que tiene una comunión plena con el Señor, una comunión plena con el Espíritu Santo. Por eso quiero decirte, con gente que camina con Dios. Por eso, aprendan familias a caminar con Dios. ¿Dónde estás buscando una respuesta en este tiempo? ¿En quién estás buscando una respuesta? Dejen de caminar con gente que no edifica tu vida, con gente que tira para abajo, con gente que te deja derrotado, con gente que vive conforme a sus pensamientos y no conforme a la palabra de Dios. Deja de vivir con gente que esté lejos y piensa que está cerca de Dios. Con gente que te resta y no te suma. Por eso dice la Biblia que esta mujer fue en busca de una respuesta. Hoy tengo para decirte, camina con gente de Dios, con gente de reino, camina conmigo, camina con tu pastor, porque tengo una respuesta de parte de Dios para darte. ¿Cuántos dicen amén? Hay dos tipos de personas en la iglesia, los que traen una pregunta y también los que traen una respuesta. Vuelvo a decírtelo, hay dos tipos de gente en la iglesia, los que traen una pregunta y los que traen una respuesta. Los que andan con un punto de interrogación, los que dicen, ¿será o no será? Los que siembran la duda, los que siembran la desconfianza. Y están los que tienen una respuesta. Los que dicen, esa palabra es para mí, dio en el blanco. Era la palabra que estaba esperando para ser impulsado hacia la cima de mis sueños. Era la palabra que estaba esperando. ¿Sabes? Alguien que está buscando una respuesta de parte de Dios. Camina con el hombre de Dios, pero también tiene un corazón sensible a la palabra de Dios. Sus oídos están abiertos. ¿Sabes? Porque alguien que camina con Dios es alguien que también rinde su vida a Él. ¿Sabes? Alguien que camina con Dios es alguien que siempre te va a decir que adelante hay victoria. ¿Sabes? Que no tenés que mirar atrás. Hay alguien que camina con Dios. Es alguien, ¿sabes? Que no cambia la bendición por un plato de comida. Es alguien que no se rinde ante la comida del rey. Es alguien que no se rinde ante los deseos del mundo. ¿Sabes? Alguien que camina con Dios. Alguien que trae una respuesta de Dios es alguien que camina de poder en poder y de victoria en victoria. Por eso, hoy quiero hablarle a los maridos, quiero hablarle a los padres, quiero hablarle a los hombres, a los jefes de familia, donde su familia siempre los ven. ¿Dónde te ven tus hijos? ¿Dónde te ve tu esposa? Porque en el día malo, en el día de la prueba, tus esposos y tus hijos correrán al mismo lugar. Tu mujer va a correr a ese lugar. Por eso, hoy mi pregunta es, maridos, padres, ¿dónde te están viendo tus hijos? Porque del día malo solamente puede librarlos si ellos te vieron caminar con el hombre de Dios. Por eso bendito el varón que camina con el hombre de Dios, porque tus hijos caminarán bajo la unción, bajo el poder del Espíritu Santo y van a encontrar una respuesta. ¿Dónde estás caminando? ¿Con quién estás caminando? El profeta dice que habló con esta mujer cuando la vio llegar. ¿Y sabes por qué el profeta pudo ver llegar a esta mujer y la mujer pudo encontrar la casa del hombre de Dios? Porque era el lugar donde su marido frecuentaba siempre.
Era el lugar donde a él le gustaba estar junto a su esposa, a sus hijos. Le gustaba estar en la casa del hombre de Dios. Le gustaba escuchar sus enseñanzas, le gustaba orar con él, le gustaba edificarse en la palabra de Dios, alimentarse de la fe de este varón de Dios. Por eso esta mujer supo dónde correr, por eso esta mujer supo dónde ir. Por eso, ¿con quién estás caminando? Y el profeta le dice, porque él la conocía y le dijo, ¿qué haces acá? Y ella le dijo, mi marido murió. Y ahora también están los acreedores para llevar a mis hijos. Pero quiero decirte algo. Mi marido servía a Dios. Entonces el hombre de Dios le dijo, ahí está el secreto. Entonces tranquila, no tengas temor, quédate tranquila, tengo una respuesta para vos. ¿Qué tienes en tu casa? Hay una pregunta de parte del hombre de Dios hacia esta mujer. ¿Qué tenés en tu casa? Porque aunque pienses que no tenés nada, de ahí puede brotar un milagro. Aunque pienses que no tenés nada, de ahí puede brotar un milagro. La mujer fue en busca de una respuesta. Lo que ella no sabía es que la respuesta estaba dentro de su casa. Y sabes, cuando una mujer va al hombre de Dios, siempre hay una palabra que la va a direccionar. Hay una palabra que la va a llevar hacia su victoria. Por eso hoy vengo a decirte que la respuesta está dentro de tu casa. ¿Cuántos dicen aleluya? Hay un milagro en tu casa y no te diste cuenta. Tenés cosas guardadas que no te diste cuenta. Hay talentos dentro tuyo, hay dones, ¿sabes? Hay cosas que todavía no las descubriste, están dentro tuyo. Sí, mujer, sí, hijo, sí, esposo, sí, padre de hogar, hombre de Dios, ¿sabes? Hay cosas que están dentro tuyo que todavía no te diste cuenta y son los talentos, los dones que Dios depositó en tu vida. Pero cuando caminas con un hombre de Dios, el hombre de Dios te hace mirar tal cual eres. El hombre de Dios te enseña tal cual sos. El hombre de Dios te saca de adentro los talentos que tenés dentro tuyo y dejas de andar pidiendo cuando lo tenés todo. ¿Sabes? Hay gente que no sabe ni lo que tiene. Hay familias que todavía no se encontraron con todo lo que Dios tiene para ellos. ¿Sabes? Dios dijo, mío es la plata y el oro. El problema es dónde estás poniendo lo que tenés. El problema es que andás caminando por lugares donde no tenés que caminar. Por eso la voz del hombre de Dios a esta mujer le dice, dime, ¿qué tienes en tu casa? Y la contestación de ella es, yo no tengo nada. Dime qué tienes. Y ella vuelve a decirle, yo no tengo nada, yo no tengo nada, yo no tengo. Ah, sí, parece que sí. Ay, me acordé. Ah, cierto, tengo una vasija de aceite. Sí, es verdad, tengo una vasija de aceite, tengo algo. Los milagros ocurren cuando hay aceite. Escúchame bien, los milagros ocurren cuando hay aceite, porque si hay aceite, hay milagro. ¿Sabes? Ella dijo, pero ¿sabes? Lo que tengo es un poquito. Pero un poquito, quiero decirte en esta noche, alcanza. El aceite es símbolo del Espíritu Santo. El aceite es símbolo de la unción. El aceite es lo que tenemos que tener cada uno de nosotros. Cuando nosotros leemos la Biblia, dice que había 5 mujeres, 5 vírgenes que tenían aceite y 5 que no tenían. Podemos hoy decir, hay 5 hombres que tienen aceite y hay 5 que no lo tenían. Hay hijos que tienen aceite, hay padres que tienen aceite, hay padres que no lo tienen, hay hijos que no lo tienen. Pero mi pregunta es hoy, ¿qué es lo que tenés? Porque cuando hay una familia que tiene un poco de aceite, con este aceite podés decir, con este aceite voy a desatar milagros, con este aceite voy a desatar la gloria de Dios, con este aceite voy a derrotar al enemigo. ¿Sabes? Con este aceite voy a hacer que la gloria de Dios resplandezca en mi casa. Con este aceite voy a hacer que los cielos se abran. Necesito que vos le creas a Dios. ¿Qué tienes en tu casa?
¿Qué tenés en tu casa? Ve a tu casa, mujer, le dice. Voy a traer, profeta, lo que tengo. Y él le dice, no. Entendeme bien. Buscabas hijas, no poca. Enciérrate con tus hijos. A ver si me están siguiendo lo que les estoy enseñando en esta noche. ¿Cuál era el problema de la mujer? Te pregunto otra vez, ¿cuál era el problema de la mujer? El problema de la mujer era que iban a llevar a sus hijos. Que el pago de la deuda que tenía su esposo en ese tiempo llevaban a sus hijos como esclavos. Los acreedores tomaban de lo que tenían. Y lo de mayor valor eran sus hijos. No tenía otra cosa de mayor valor para pagar la deuda. Pero el profeta le da una orden. El hombre de Dios la direcciona y le dice, enciérrate con tus hijos. Por eso hoy vengo a decirte, encérrate con tu problema. Encérrate con tu dolor. Encérrate, pero no te olvides el poquito de aceite. ¿Qué aprendemos acá? Que hay milagros que que Dios quiere mostrarte a vos y a tus hijos. Vuelvo a decírtelo, hay milagros que Dios quiere mostrarte a vos y quiere mostrarte a tus hijos. Hay milagros que Dios me está mostrando a mí, se lo está mostrando a mis hijos. Es glorioso caminar con el hombre y la mujer de Dios. Hay milagros que comienzan con mis hijos en mi casa. El profeta Ezequiel dice, estoy en la presencia de Dios. Y sabes, hay algunos que dicen, estoy en la casa de Dios, pero su corazón está lejos de mí, dice el Señor. En la iglesia cualquiera puede estar, pero en la presencia de Dios cualquiera no puede estar. Esta palabra me bendice tanto. En la iglesia cualquiera puede estar, pero en la presencia de Dios cualquiera no puede estar. Ve a tu casa. Hija, enciérrate con tus hijos y no dejes entrar a nadie porque voy a hacer un milagro. Ve a tu casa, enciérrate con tus hijos, encérrate con el aceite que tenés, familia, encérrate con lo que tenés, con el aceite del Espíritu Santo, encérrate con el aceite de la unción. Te parece que es poco lo que tenés, pero en tus manos va a ocurrir un milagro. Tus hijos lo van a ver, tu esposo lo va a ver, tu esposa lo va a ver, hijo, su mamá lo va a ver, papá lo va a ver. Sé sabio, sé prudente en este tiempo. Guardamos más, a veces lo pasajero, guardan más lo pasajero que lo que va a ser permanente. Sabes, la vida en Cristo es vida eterna, es vida sin fin, es vida de gloria en gloria, es bendición para siempre. Entra a tu casa y la orden es cierra la puerta. No abras la puerta a cualquiera. No abras la puerta a cualquiera. Aprende a guardar lo de Dios, los códigos de Dios, los secretos de Dios. Predicación tras predicación, palabra tras palabra. El hombre de Dios, nuestro pastor, nos está enseñando. Nos enseñó los códigos del reino. Nos enseñó los secretos escondidos. Nos enseñó toda la palabra. Por eso aprende a guardar lo de Dios. ¿Sabes? Viniste por una respuesta. Te juntaste con tu familia en esta noche por una respuesta. Por eso hoy vengo a traerte una respuesta de parte de Dios. Los hijos estaban esperando a su mamá ahí en su casa mientras que ella se fue. Mientras su mamá fue a buscar una respuesta. ¿Sabes? Ellos estaban dentro de su casa, pero ¿sabes? Afuera de la casa, el enemigo afrenta, te amenaza, te miente. El enemigo viene para turbar tu corazón. Pero, ¿sabes? Si tus hijos están en casa y están esperando que vuelva mamá con una respuesta de parte del hombre de Dios, siempre va a ocurrir un milagro. ¿Dónde corres, mujer? ¿Dónde corren ustedes, papás? ¿Dónde corren ustedes, jóvenes? Corramos a la presencia de Dios, porque la presencia de Dios lo llena todo. Siempre hay salidas, mientras que hay alguien que busque una
una respuesta en Dios. Hijo, tengo la respuesta. Hijo, tengo la respuesta. Llegó mamá y mamá le dice, tengo la respuesta. Esto me da alegría, me da gozo, porque cuando hay una mujer que estuvo con un hombre de Dios, estuvo viviendo con un hombre de Dios, ¿sabes? Dice la Biblia que los que sirven al Señor nunca jamás tendrán falta de ningún bien, jamás tendrán falta de ningún bien. Sí, a esta mujer se le murió su esposo, el amado, el que dormía con ella, el que estaba con ella, pero el hombre de Dios, cuando ella agarró y le dijo, él era el siervo de Dios, entonces el profeta dijo, entonces acá no hay ningún problema. Hoy vengo a decirte y puedo gozarme, porque en mi casa nunca habrá ningún problema, porque el hombre de Dios que está conmigo, Él dejará herencia solamente para mí, no, también para sus hijos, también para sus nietos. Por eso la mamá le dijo, tengo la respuesta. Y entonces los hijos dijeron, ahí con los ojos grandes, ellos eran unos jóvenes, el enemigo estaba haciendo afrenta afuera. Ustedes se imaginan el enemigo afuera diciéndole, sigan esperando a mamá, yo ya me los voy a llevar. Nunca trabajaron, ahora van a tener que aprender a trabajar. Ahora van a ser mis esclavos. Pero cuando llegó mamá, los ojos de ellos se abrieron, porque cuando hay una mamá que busca la respuesta de parte de Dios, siempre va a ocurrir un milagro. Por eso, los hijos le dijeron, mamá, el hombre de Dios te prestó la plata. Y ella le dijo, no. Pero entonces, mamá, ¿qué? Te dieron un cheque, mamá, nos están por llevar. Y ella le dijo, no, eso tampoco. Pero me dio una respuesta. Me dio una respuesta y ellos le dijeron, ¿cuál es la respuesta? Nos tenemos que encerrar con lo poquito que tenemos. Mami, tu respuesta es tan rara. Mamá, ¿estás segura que te dijo eso? Sí, me dijo, nos tenemos que cerrar con lo poquito, con el poquito de aceite que tenemos. Hay respuestas que parecen raras. Hay respuestas que parece que no van a funcionar. Hay respuestas que parecen tan ilógicas. Hay respuestas, hay preguntas que le hacemos a Dios. Alguien le dijo, Señor, me voy a morir. Y Dios le contestó, ¿qué tenés en tu mano? Y él le dijo, solamente una vara. Entonces tendé la vara al mar y el mar se abrió en dos. Y ¿sabés qué le dijo Dios? Extendé la vara porque vas a vivir. Extendé la vara porque vas a dar libertad a mi pueblo. Extendé la vara. Y a veces estamos esperando la respuesta que nosotros queremos, pero la respuesta de Dios a veces son ilógicas. Jesús, los discípulos le dijeron, la gente tiene hambre. Jesús, ¿qué le vamos a dar de comer? Jesús, ¿qué vamos a hacer? Y él le dijo, ¿qué tienen? Solamente estos pocos peces, unos pocos panes. ¿Sabes? Hay respuestas que parecen ilógicas. Mujer, familia, ¿qué tienen en su casa? No siempre Dios te va a responder como querés. No siempre está la respuesta que querés. Por más loco que parezca, Dios siempre está. Vengo a decirte, Dios siempre está. ¿Sabes? Por más loco que te parezca, Dios siempre está. ¿Sabes? Siempre lo de Dios funciona. Siempre es a la manera de Dios. ¿Dónde está el poquito de aceite? ¿Dónde está tu poquito de aceite? ¿Sabes? Si el poquito de aceite que tenemos está en el lugar correcto, va a haber milagros. Va a haber milagros. La Biblia dice que una vasija, escúchame bien, que una vasija llenó todas las demás. La mamá empezó y tomó su vasija pequeña con aceite y le dijo, hijo, tráeme una vasija. Y el hijo le puso la vasija y ella tiró un poquito de aceite. Y la vasija se llenó. Y le dijo, correla, trae la otra. Y la vasija que tenía en sus manos le dijo. Y echó un poquito de aceite otra vez. Y la vasija se llenó milagrosamente.
Y le dijo, correla, tenemos más. Trae la otra vasija. Y así le fue diciendo, y de repente todavía ella tenía aceite. Y le dijo, tráiganme otra vasija. Y le dijo, no hay más vasijas. Se llenaron todas. ¿Sabes? Una bendición alcanza. Una bendición alcanza. Si la bendición de Dios alcanza, ¿sabes? Te vas a sorprender de todo lo que vas a poder realizar. Pero siempre es a la manera de Dios, no es a nuestra manera. A Josué, Dios le dijo, tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra la cual juré a sus padres que le daría. Tú repartirás por heredad. Tú repartirás por heredad, porque cuando hay una bendición que te alcanzó, cuando hay una respuesta de Dios en tus manos, los milagros siempre van a ocurrir. Sí, estoy yendo. Sí, yo estoy yendo. Sí, yo estoy lleno. Los demás se van a llenar. Si yo estoy llena del Espíritu Santo, si ustedes familias están llenos del Espíritu Santo, sabes, toda la familia se va a llenar. El que está vacío, si camina conmigo se llena. Si estás con el hombre y la mujer de Dios te vas a llenar. Y sus hijos vieron el milagro. Sus hijos vieron el milagro. ¿Sabes? Comienza a mirar para dentro tuyo. La casa que vio la multiplicación, la casa que estaba llena de amor, ahora ve la escasez. Ahora vio la muerte. Ahora le llegó ver la desolación, la desesperación y la tristeza. Pero la mujer fue por una respuesta y no fue a cualquier lugar. Fue al hombre de Dios. Y el hombre le dijo, de Dios le dijo, la mujer de Dios te dice, vasijas prestadas, no pocas. Vasijas prestadas, no pocas. Poner la vasija significa, yo pongo la fe y Dios pone el milagro. Yo pongo la fe y Dios pone el milagro. Se sigue llenando, se siguen llenando las vasijas. Prepárate, porque lo que viene va a rebosar. Prepárate, porque lo que viene va a ser sobrenatural. La habitación de repente en la casa de esta mujer donde había asolado la muerte, la desesperación, la tristeza, había asolado, parecía todo lo negativo. De repente la misma casa, de repente la habitación se llenó del aceite. Dios te dice, yo voy a revertir tu situación, pero llena tu habitación de aceite, del aceite que se multiplica, del aceite que ya no es poco, de las vasijas que están rebosando, de las vasijas que tienen ya demasiado y no hay donde ponerle. La habitación está llena de aceite. La unción te va a dar de comer. Fue al profeta y le dijo, profeta, lo que me dijiste funcionó. ¿Y ahora qué hago? Porque siempre cuando pasa un milagro, si vos vas al hombre de Dios y le contás el milagro, ¿sabes? Hay otro milagro que está en puerta. Hay otro milagro que va a suceder porque vas a recibir una nueva dirección. Y dice que el hombre de Dios le dijo, ve y vende el aceite y paga después a los acreedores. Y todavía te va a quedar y vas a vivir vos y vas a vivir tus hijos. ¿Por qué? Porque cuando hay una familia que sirve a Dios, porque cuando hay una familia que dice tengo poco, es poco lo que tengo, pero te lo doy a vos, Señor, no lo voy a negociar con nada, no lo voy a negociar con nadie, te lo voy a entregar a vos, porque cuando te lo entrego, yo estoy segura, porque por medio de la fe,
puedo creer que a través de la sangre de Jesús, no solamente mi familia recibe salvación, recibe salud, recibe bendición, sino que también recibe prosperidad. Y esta prosperidad va a perdurar por generaciones. Pasó con mis padres, pasó conmigo, hoy pasa con mis hijos y va a pasar con mis nietos, porque sabes, cuando hay una familia que ha rendido su vida al Rey de Reyes y Señor de Señores, y aunque para los ojos de muchos y aún para los ojos de tus hijos en un momento, para los ojos de tu esposa o de tu esposo parezca poco lo que tenés, en el momento que Dios te dice ¿qué tenés en tu casa? No tengo nada. Responden algunos. ¿Qué tenés en tu casa? No tengo nada. Lo tienen guardado, lo tienen en reserva. Pero sabes, puedo decirte que como tu pastora en esta noche, que te amo y quiero que tengan familias consagradas al Rey de Reyes, santificadas por medio de la sangre del Cordero. Familias sacerdotales que se levantan en medio de un mundo que parece que quiere más y más del pecado, pero sabes, para nosotros, las familias que nos rendimos al Señor, las familias que sabemos darle primero a Él, sabes, y aunque me pide lo que tengo, Él me lo multiplica, me lo multiplica, me lo multiplica, y sabes, y vivo de milagro en milagro. Mis hijos ven a Dios obrando, porque hoy cuando parece que las puertas se cierran para otro, cuando sí de verdad se cierran puertas para el impío, cuando se cierran las puertas para el que no rindió su vida a Jesús, para los que no rindieron aún lo que tenían dentro de su casa, sabes, en nuestra casa hay más y hay más y más, y va a sobreabundar. Por eso en esta noche mi pregunta es: ¿en dónde estás buscando una respuesta? ¿Qué tenés en tu casa? ¿Estás dispuesto a hacerlo a la manera de Dios? Sabes, nunca vas a perder a la manera de Dios. Al contrario, vas a ganar. Porque con Dios nunca se pierde, siempre se gana. La gloria de Dios es tan grande y maravillosa. Y la gracia de Dios es sobreabundante. La maldad crecería, pero la gracia sobreabundaría. Por eso te invito en esta noche a cerrar tus ojos ahí en el lugar donde estás y examinar tu corazón. No mires la vida de otro, mira la tuya. Porque si yo puedo darle al Señor lo que para mí, ante mis ojos, lo único que tengo, que parece poco, Él puede multiplicarlos y en mi casa reinar la multiplicación. En tu casa, la multiplicación. ¿Querés la multiplicación? Hijos, miren su corazón. ¿Dónde está tu corazón? Papá, ¿dónde está tu corazón? Mamá, ¿dónde está tu corazón? ¿Dónde te ven tus hijos en este tiempo? ¿Dónde te ven? Que podamos imitar la fe de esta familia. Que podamos vivir los milagros sobrenaturales. Te invito a que lo vivas como lo vivimos en nuestra casa. Señor Jesús, que tu palabra atraviese una vez más nuestro corazón. Que tu palabra sea espejo a nuestra vida. Que tu palabra sea una lámpara encendida para no caminar como ciegos, para no andar en medio de la oscuridad. Porque el precio que pagó Jesús por cada uno de nosotros fue tan alto que no se merece que menospreciemos su sangre. Sangre que nos limpió,
Sangre que nos redimió. Sangre que se derramó hasta la última gota por cada uno de nosotros, pero también por nuestra familia. Por eso que tu palabra traiga luz en cada hogar, que la luz resplandeciente de tu palabra sea en cada vida, en cada corazón. Por eso una vez más, que de cada uno de nosotros puedas encontrar la respuesta correcta. Heme aquí, Señor. Somos tus siervos. Te servimos a ti con alegría, te damos con un corazón generoso. Porque de lo recibido de tu mano te estamos dando. Sin ti nuestras familias estarían tan vacías. Viviríamos bajo el yugo opresor, viviríamos en condenación. Pero qué maravilloso fue el día que nos encontramos con tu amor. Y nos encontramos con un hombre y una mujer de Dios que nos direccionó hasta estos días para vivir en tu palabra. Por eso en esta noche, gracias, Señor, por nuestros apóstoles, Señor. Gracias por el apóstol Marcelo, por la apóstola Alejandra, que direccionan nuestra vida y sacan de nosotros lo mejor, Señor. Sacan de nosotros un perfume agradable hacia ti. Gracias por sus vidas. Por eso en esta hora, Señor, honramos tu nombre y te damos gracias, porque vivimos de milagro en milagro. Y nuestras vasijas se siguen llenando y llenando, y nos multiplicaremos como la arena del mar, como la estrella del cielo, porque tu palabra se cumple en nosotros siempre. Amén y amén. Dios te bendiga mucho.